Buena tarde a todas y todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales institucionales de este Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas a todas las personas a esta edición número 19 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Es para mí un gusto saludarles a todas las personas. Quiero empezar esta emisión número 19 de Diálogos por la Igualdad mencionándoles que el pasado día 10 de septiembre de este presente año 2023 dimos inicio al proceso electoral 2023-2024 en el cual renovaremos las 43 ayuntamientos tamaulipecos y se renovará el Honorable Congreso del Estado. Y en ese sentido es importante mencionar también, recalcar que será la primera ocasión en la que en Tamaulipas habremos de implementar acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y estos grupos cuáles son? Pues son las personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, personas jóvenes y las personas mayores. Es por ello que desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, como autoridad electoral, tenemos el compromiso de visibilizar el tema y de los retos que se vislumbran de cara a las elecciones de este próximo 2 de junio del 2024, en el que, como ya les mencioné, renovaremos el Honorable Congreso del Estado y la integración de los 43 ayuntamientos tamaulipecos. Por eso es importante, como mencioné, visibilizar y dar a conocer este tema de las acciones afirmativas y darle voz a la sociedad civil organizada sobre este tema. Y bueno, esta tarde abordaremos en específico el tema de las acciones afirmativas, pero nos vamos a centrar con el grupo de en situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Esta tarde nos acompaña el licenciado Guillermo José Guzmán Vargas, de quien me voy a permitir compartir su hoja de vida. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad La Salle Victoria. Él se ha desempeñado como conferencista motivacional con su testimonio Hola, soy Memo en diversas instituciones educativas en nuestra localidad. Es miembro del equipo Rompiendo Barreras. Ha trabajado en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana en esta ciudad. Participó como ponente en el evento Escenario Social, siendo incluyentes, organizado por el Centro Cultural Tamaulipas en 2018 y participó en el primer Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas en el 2019. Actualmente Guillermo se desempeña como activista social del Club Rotaract Ciudad Victoria y además forma parte del movimiento de personas con discapacidad en Tamaulipas. Bienvenido Guillermo esta tarde que nos acompañas en esta emisión número 19 de Diálogos por la Igualdad. Bienvenido y gracias por aceptar compartir tu experiencia y de hablarnos de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir un poco de mi experiencia dentro de la población de personas con discapacidad. Gracias, Guillermo. Y bueno, empezando ya con nuestro diálogo, con nuestra plática, pues aquí en Diálogos por la Igualdad, queremos saber, Guillermo, que nos compartas, como ya les mencioné de tu semblanza, pues eres un joven profesionista muy activo y has compartido con la sociedad sobre temas de inclusión. En ese sentido, quisiera que nos pudieras compartir ¿cuál ha sido tu experiencia al fomentar y fortalecer la participación de las personas con discapacidad? Si bien el involucramiento de la población con discapacidad en temas de participación ciudadana ha ido incrementando, aún queda un largo camino por recorrer. En lo particular, soy un ferviente creyente de que todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena desde nuestra trinchera y demostrar que sí se puede. Mi labor como conferencista motivacional es eso, intentar romper tabúes y decirle al público que si lo que se desea es fomentar el cambio real hacia una sociedad civil incluyente, se debe empezar por el primer paso, que es siendo ejemplo para los que vienen detrás. Buscando tener acceso a mesas de diálogo como esta, para darle la atención que merece a los temas que competen a la población con discapacidad, así
como darle seguimiento a las políticas públicas que involucren a dicho sector. Gracias, Guillermo. Qué importante lo que nos estás comentando y de la labor que tú realizas desde tu posición, hablando o visibilizando el tema de la inclusión. Como persona joven con discapacidad, ¿qué implica ser joven con discapacidad en esta sociedad, Guillermo? Implica estar conscientes sobre la tarea que tenemos que hacer como personas, como sociedad en términos de inclusión, ya que al ser una persona con discapacidad te enfrentas a un sinnúmero de negativas. Por ejemplo, a la hora de buscar un empleo, la primera respuesta que recibes es un no rotundo, y esto quizás se deba a que las empresas, en su mayoría, no están preparadas en materia de infraestructura y accesibilidad para el libre desenvolvimiento de la comunidad con discapacidad y para que éstas puedan tener un crecimiento en lo personal, pero sobre todo en lo profesional. O bien, a la posible discriminación por parte de los empleadores por falta de conocimiento al tratar con personas con discapacidad. Al respecto, considero que cualquier persona que esté preparada, sin importar su condición, debe de tener la oportunidad de demostrar el cómo sí, es decir, el cómo salir adelante pese a cualquier adversidad. Guillermo, platícanos de tu experiencia que ya mencioné como conferencista motivacional, has participado en diferentes pues, eventos. Platícame si has tenido la experiencia de participar, pero en una jornada electoral. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algo de la materia electoral? Y si es así, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hasta el momento no. Mi participación en jornadas electorales ha sido únicamente emitir mi derecho a emitir libremente mi voto. Ok, y en ese sentido, platícame de tu experiencia cuando emitiste tu voto. ¿Cuál fue pues el acceso que tuviste o la atención que tuviste del funcionariado de la mesa de casilla cuando tú llegaste a emitir tu sufragio? En mi experiencia fue algo muy cordial, muy accesible en cuanto a la atención que se me brindó para poder emitir libremente y de manera eficaz y eficiente mi voto. Sin embargo, considero que hace mucha falta en la cuestión de accesibilidad. El momento al ingresar a la casilla electoral, la accesibilidad a dicho terreno es un poco complicado por el tema del lugar al que me toca emitir mi voto. Ok. Digo, todo eso nos retroalimenta a las instituciones involucradas en el tema, pues para proporcionar las mayores facilidades, pues para que ustedes, personas con alguna discapacidad, pues puedan tener los accesos y puedan emitir su voto como debe de ser. Continuando con nuestra plática, Guillermo, el pasado día 8 de junio, bueno, se dio una reforma en materia electoral por parte del legislador local y en ese sentido, pues se reglamentó en el 10 de julio en el Instituto Electoral de Tamaulipas, se emite un nuevo reglamento de paridad y acciones afirmativas en donde se retoman o se replican las acciones aprobadas por el Congreso del Estado y se adicionan pues lo que no contraviene a lo ya establecido o lo aprobado por el Congreso, acciones afirmativas para jóvenes y personas mayores. Me voy a centrar en específico al tema de nosotros, que es el de las personas con discapacidad, y te voy a compartir cuáles son las acciones afirmativas que se aplicarán en este sentido. En el caso de las diputaciones, los partidos políticos deberán postular al menos una fórmula de personas con discapacidad por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional. Si es en este último de los casos, tendrá que ser dentro de los primeros 7 lugares de la lista estatal. En el caso como mencioné, tenemos 2 elecciones. Esto que acabo de mencionar corresponde a la elección de diputaciones. Lo correspondiente a la elección de ayuntamientos se
deberá postular al menos una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual en las planillas. Si se postula en 26 o más municipios, lo deberá incluir en 15 municipios y si se postula en menos de 26, pues lo correspondiente o lo equivalente al 35% de los municipios en los que se esté postulando, se esté realizando el registro. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas acciones afirmativas? Como ya te mencioné, las correspondientes a diputaciones y a las de los ayuntamientos que se aplicarán en este proceso electoral. Considero que en primera instancia es un gran avance para los derechos de la comunidad con discapacidad, ya que ahora es de carácter obligatorio el postular al menos a una persona con discapacidad en la lista estatal, según el resultado del conteo de los votos, por lo cual, en términos de la representación proporcional, existiría ya la figura de una persona con discapacidad en el Poder Legislativo, siendo esta portavoz de las necesidades que la comunidad de personas con discapacidad requiere. Sin embargo, me preocupa que la urgente participación de la comunidad con discapacidad sea suplantada por miembros de otro grupo poblacional, como es, por ejemplo, la comunidad de la diversidad sexual. Dejo en claro que no estamos en contra de que otros grupos poblacionales cuenten con su respectiva representación, pero considero importante que se tome en cuenta a todos los grupos poblacionales. Qué importante esta reflexión que nos haces. Sí, es importante señalar que en la reforma electoral así está establecido. La fórmula corresponderá a las personas con discapacidad en el caso de la elección de ayuntamientos o de la persona con discapacidad. Entonces, sí es muy importante esto que acabas de mencionar y es importante reflexionar al respecto. Y bueno, también mencionar y remarcar esta parte de que no existe pues algo en contra entre los mismos grupos, sino que así ya está establecido en la misma legislación. Y bueno, mencionar, Guillermo, también que estas acciones afirmativas corresponden solamente a la postulación en cuanto a las candidaturas. No garantiza espacios ni en las planillas de ayuntamientos ni en las curules que, se integrarán se renovarán en el H Congreso del Estado. Otra situación, Guillermo, que nos gustaría que nos compartieras, ¿cuáles son los retos que vislumbras o cuáles son los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad para interesarse en participar en la vida político-electoral de nuestra entidad? En mi experiencia, es que los partidos políticos utilizan el tema de la discapacidad como bandera política y cuando se obtiene la elección, se olvidan de los compromisos adquiridos. A título personal, no me interesa por el momento inmiscuirme en temas de proselitismo, dado que pueden utilizar mi imagen para fines electorales y realmente se perdería una intención honesta de abordar las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Cuáles crees, en ese sentido de lo que me acabas de mencionar, cuáles crees que sean las vías o los canales idóneos para que las personas con discapacidad se interesen más en participar en la vida político-electoral de nuestro estado? Para que participen más personas con discapacidad en el ámbito público, deben existir dos vertientes. Número uno, contar con normativas, reglamentos o legislaciones que faciliten la participación de las personas con discapacidad como tomadores de decisiones. Y por otro lado, la formación especializada y multidimensional de las personas con discapacidad. Desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, nosotros como autoridad electoral protegemos los derechos político-electorales de las personas. ¿Qué crees que debemos realizar las instituciones electorales administrativas, en este caso como el IETAM, para poder impulsar acciones que favorezcan a la participación política de estas personas? Considero lo siguiente, que exista un porcentaje mínimo de personas con discapacidad laborando en el instituto, que el personal del instituto reciba formación dentro de la implementación del modelo social en sus áreas de trabajo, que todas las oficinas del instituto cuenten con protocolos de atención para personas con discapacidad elaboradas bajo los principios del modelo social.
¿Cuál sería tu mensaje como persona joven, como persona con una discapacidad, para los demás jóvenes con alguna discapacidad, para alentarlos a participar en la vida política hoy en día? Que se sigan preparando, que investiguen y conozcan quiénes son sus autoridades que los representan. Y por qué no decirlo, que participen también en el desarrollo de sus sociedades. Porque como siempre lo digo, si no te gusta algo, cámbialo y vuélvete ese factor de cambio que siempre has querido ver en tu entorno, porque sí se puede. Gracias, Guillermo. Me gusta eso último que acabas de mencionar, es ese factor de cambio. ¿Cómo has sido tú, en tu experiencia, ese factor de cambio en la sociedad? Reali- de- de- Compartiendo mi testimonio de vida en instituciones educativas, diciéndole a la gente, al público, que sí se puede. Eso es tan básico, tan sencillo como eso, el decir sí se puede. Y si no se puede el día de hoy, el día de mañana, pero nunca darse por vencidos y siempre ser esa voz que busca ser escuchada en algún punto de la sociedad. Gracias, Guillermo. Qué importante eso que acabas de mencionar, ser esa voz ser esa voz para ser escuchado con un mensaje tan importante como el tuyo, que haga eco con la sociedad, con la ciudadanía tamaulipeca. ¿Algún mensaje que quieras darles a la ciudadanía tamaulipeca, algunas para cerrar este programa, Guillermo? Que se interesen en formar parte de los cambios que vienen para su sociedad y para las futuras generaciones, dejar esa huella que va a formar parte de tu legado, ¿no? Del legado que tanto tú como tu entorno mostrará en el porvenir de los años. Gracias, Guillermo. Pues reiterarte mi agradecimiento, agradecerte de parte del Instituto Electoral de Tamaulipas por brindarnos este espacio de diálogo, de conocer de tus ideas, de conocer de tu experiencia respecto del tema de las acciones afirmativas para personas con discapacidad, pues también conocer tus ideas como persona joven, joven tamaulipeco. Y bueno, creo que es importante visibilizar estos temas con la finalidad pues de acortar la desigualdad que existe y a las que se enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad. Pues desde el IETAM trabajamos para garantizar los derechos político-electorales de toda la ciudadanía tamaulipeca. Agradecerte nuevamente, Guillermo, y bueno, desde el Instituto Electoral de Tamaulipas agradezco a todas y todos quienes dieron seguimiento a esta emisión número 19 del programa Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias. Gracias.